Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy en este día el capítulo número 3 de Hechos de los Apóstoles. Por si tiene su Biblia con usted, vamos a discernir esta palabra que viene de nuestro Dios, que gracias a nuestro Señor Jesucristo, que dejó todo esto, todas estas enseñanzas tan hermosas, que los apóstoles que Él había escogido, que gracias a ellos también, mis hermanos, nosotros hemos tenido el conocimiento de la palabra de nuestro Señor. Y es muy bello, hermanos, que reconozcamos el poderío de nuestro Señor Jesús. Todos aquellos milagros que nuestro Señor Jesús llegó a realizar en presencia de tantas personas. También los apóstoles, por pura gracia de nuestro Señor, pudieron también llegar a realizarse. Y no pensemos, como dice aquí San Pedro hoy día en este capítulo, no pensemos que es por la fuerza nuestra que las personas se sanan. Cuando nosotros oramos por una persona y aquella persona se llega a sanar, no nos demos nosotros la gloria, demos la gloria a nuestro Señor, que es por parte de nuestro Señor que aquella persona se llegó a sanar. Y por eso las gracias deben de ser dadas todas a nuestro Señor Jesús. Nosotros no debemos de gloriarnos por nada, hermanos. Hoy en este día, de esto nos habla este capítulo de Hechos de los Apóstoles número 3. Estos son hechos que ellos llegaron a realizar después de que Jesús fue a la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos pues, mis hermanos, a poner atención, abrir nuestros oídos del corazón también, porque a veces solamente abrimos nuestros oídos, pero no abrimos los del corazón. Y es muy importante que estemos siempre atentos al mensaje de Dios, pero con el corazón abierto. Voy a comenzar en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: «Míranos». El hombre los miró, esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: «No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, y lo reconocieron. Es el tullido que pedía limosna junto a la puerta hermosa, y quedaron sin palabras, asombrados por lo que había sucedido. El hombre sanado no se separaba de Pedro y Juan, por lo que toda la gente, fuera de sí, acudió y se reunió alrededor de ellos en el pórtico llamado de Salomón. Al ver esto, Pedro se dirigió al pueblo y les dijo: «Israelitas, ¿por qué se quedan tan maravillados? Ustedes nos miran como si hubiéramos hecho caminar a este hombre por nuestro propio poder o santidad. Pero no, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que acaba de glorificar a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron, y cuando Pilato decidió dejarlo en libertad, renegaron de él. Ustedes pidieron la libertad de un asesino, y rechazaron al santo y al justo. Mataron al Señor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Miren lo que puede la fe en su nombre, pues en su nombre acaba de ser restablecido este hermano al que ustedes ven y conocen. La fe que Él nos inspira es la que lo ha sanado totalmente en presencia de todos ustedes. Yo sé, hermanos, que ustedes obraron por ignorancia, al igual que sus jefes, y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse, pues,
y conviértanse, para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio, enviándoles al Mesías, que les ha sido destinado, que es Jesús. Pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por boca de los santos profetas. Moisés afirmó: el Señor Dios hará que un profeta, como yo, surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después, todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días: ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres, al decir a Abraham: a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, este capítulo, como les decía, es también para nosotros que nos arrepentamos de todo lo malo que hemos hecho en nuestra vida. Nuestro Señor fue enviado, como dice aquí San Pedro, es San Pedro hablándole al pueblo, diciéndole que ellos actuaron por ignorancia, que no sabían lo que habían hecho con nuestro Señor, pero en realidad muchos de ellos sí sabían, especialmente sus jefes, sí sabían lo que estaba sucediendo. Al final de cuentas, todavía ellos esperan a su rey, ellos esperan a un Salvador, ellos no creen que fue Jesús el que vino a salvar a todo el mundo, pero en realidad es nuestro Señor Jesús el que vino para dar el alivio de todas las naciones. Y entre ellos estamos nosotros, hermanos, entre todos los que aquí San Pedro habla, nosotros también estamos ahí. Si nosotros queremos el alivio, un alivio que va a ser una eternidad, esperémosla, pero con los ojos abiertos, que estemos atentos a lo que el Señor nos pide que hagamos en la vida. Miren, mis hermanos, lo que dice aquí en los versículos primeros. Un día Pedro y Juan subían al templo para la oración de las 3 de la tarde. Acababan de dejar allí a un tullido de nacimiento. Todos los días lo colocaban junto a la puerta hermosa, que es una de las puertas del templo, para que pidiera limosna a los que entraban en el recinto. Cuando Pedro y Juan estaban para entrar en el templo, el hombre les pidió una limosna. Pedro, con Juan a su lado, fijó en él su mirada y le dijo: míranos. El hombre los miró, esperando recibir algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En el nombre del Mesías Jesús, el Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Inmediatamente tomaron fuerza sus tobillos y sus pies, y de un salto se puso en pie y empezó a caminar. Luego entró caminando con ellos en el recinto del templo, saltando y alabando a Dios. Mis hermanos, este hombre agradecido, él esperaba de Pedro, esperaba una limosna, esperaba algo que se le iba a acabar pronto. Sin embargo, recibió una sanación que no se le iba a acabar, que esa iba a ser para siempre, ¿verdad? No solamente, hermanos, la sanación corporal, sino la sanación del alma también. Porque este hombre, recordemos que en aquel entonces, todo el que estaba enfermo, que llevaba muchos años enfermo, mis hermanos, era como una maldición para aquella persona. Entonces era también como un castigo de Dios para aquella persona. Pero recordemos que Jesús vino a restaurar todo esto. Todo lo que aquellas personas, cuando eran sanadas, cuando ya un sacerdote los examinaba para ver si en realidad ya estaban limpios de aquella enfermedad, ellos llevaban una ofrenda a nuestro Padre Dios. Sin embargo, esto ya no era necesario porque Jesús era quien lo había sanado, había curado sus enfermedades, por lo cual
nuestro Señor Jesús murió en esa cruz para que de todos nuestros pecados nosotros fuéramos liberados. Y esto sucedió, mis hermanos, gracias a que nuestro Señor tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y San Pedro y San Juan iban a orar siempre al templo después de que nuestro Señor partió ante la presencia de Dios Padre. Ellos tenían la seguridad de la confianza de que Jesús, nuestro Señor, por tener fe y porque fueron testigos de todo lo que Jesús hizo en sus vidas, porque no es fácil, hermanos, tener fe de esa manera. Ellos ya la habían conseguido a través de que habían mirado todo lo que Jesús realizó ante sus propios ojos. Entonces ellos acogieron esa fe. Ellos miraron a Jesús con lo que llegó a realizar en medio de ellos. Ellos también, con la fe que ellos acogieron al mirar todo esto, en realidad, hermanos, que con la fe todo lo podemos lograr. Si nosotros nos mantuviéramos en oración, si nuestro pensamiento estuviera solamente en Dios nuestro Señor, como la tenían estos hombres, porque ellos ya no los podía cambiar nada absolutamente. Así los quisieran matar, así les quisieran colgar, al igual que a Jesús, ellos no tenían miedo. Ya sabían lo que les iba a suceder, porque Jesús ya se los había anunciado antes de partir. Les dijo que todo aquel que lo siguiera, que todo aquel que hiciera su voluntad, iba a ser perseguido. No iba a ser fácil. Sin embargo, iban a recibir una paga grandiosa, que iba a ser la resurrección de la vida eterna. Jesús por eso vino y nos puso la muestra, hermanos, de que sí se puede, de que todo lo podemos en su nombre, que no haya dudas en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, de que si ponemos la confianza en Dios, nuestro Señor, va a haber una resurrección. Este hombre, cuando fue sanado, no se separaba de Pedro y Juan, no se separaba de ellos por aquel milagro tan grandioso que había sucedido en su vida. A este hombre yo me imagino que lo llevaban cargando para ponerlo allí para que pidiera limosna. Sus propios familiares o amigos, nosotros no sabemos, no nos dice nada aquí la lectura, quiénes eran las personas que iban y lo ponían allí para que pidiera limosna. Pero como les digo, hermanos, Dios tenía un regalo para ese hombre y tal vez él perseveró mucho hasta que Dios decidió darle su sanación a través de Pedro y Juan. Y ellos le dicen al pueblo que por qué se admiran, por qué se quedan tan admirados con lo que ellos acaban de hacer, porque ellos no lo acababan de hacer, fue el poder de Jesús que estaba en ellos. Y luego allí comenzó San Pedro a decirles que nuestro Padre Dios, en el que ellos creían, en el Padre de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo que envió a los profetas, es el mismo que envió a Jesús, que a este hombre, nuestro Señor Jesús, todo aquel que no lo escuchara, iba a perder su vida. O sea, no iba a ganar una gloria con nuestro Señor. Él les comienza hablándoles desde los profetas. Comienza a decirles que si ellos ya sabían lo que iba a suceder, en las lecturas estaba escrito cómo uno como nuestro Señor Jesús vendría a traer la salvación, no solamente del pueblo de Israel, sino de todas las naciones. Aquí les dice claramente San Pedro, ¿verdad?, que sería de todas las naciones la salvación, no solamente para ellos. Entonces, hermanos, si ustedes leen o si están atentos a esta su programación todos los días, si el día de mañana ustedes están atentos a las lecturas, nuestra hermana Elena les va a compartir de cómo estos hombres, por llegar a hacer este milagro, los quieren después golpear, al punto de que hasta los quieren matar, al igual que a Jesús, ¿verdad? Solamente que el pueblo, toda la gente estaba con ellos, al igual que con Jesús. Recordemos que primero tiene que llevarse a cabo la palabra de Dios en muchas personas para que esto crezca, hermanos. Nosotros aún no hemos sufrido lo que llegaron a sufrir estos apóstoles. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a caminar rectos en el camino del Señor,
tenemos que instruirnos, pero instruir también a otros, hablarles de la palabra de Dios. Lo que Jesús les dejó a los apóstoles, lo que Jesús les encargó a ellos, era que fueran por todas las partes, por todos los rincones, hasta los extremos de la tierra, a anunciar su palabra. Y después de ellos, obviamente que iba a haber más personas que se dedicaran a hacer lo mismo. Y entre esas personas estamos nosotros, que Dios ya ha abierto nuestros corazones para llevar a cabo su mensaje. Entonces, si nuestro Señor ya puso su mirada en nosotros, si Él ya nos ha escogido al igual que escogió a los apóstoles y escogió a muchos otros para dirigirse a las demás personas, hagámoslo, hermanos. No nos quedemos flojeando en nuestras casas. No seamos perezosos en la palabra de Dios. Hablemos al mundo entero, hermanos. Nosotros lo hacemos a través de esta radio y yo le pido a nuestro Señor que nos siga dando la sabiduría, nos sigan entrando las palabras que vienen de Él para transmitírselas a ustedes, hermanos, porque no es fácil. Mucha gente va a decir que repetimos lo mismo, ¿verdad? Pero solamente hablamos de lo que está escrito en la lectura, ¿verdad? Por ejemplo, en este día a mí me tocó compartirles de este milagro de San Pedro y Juan que realizaron fuera del templo, de ese recinto, y que este hombre entró saltando de gozo y no se separaba de Pedro y Juan por el gozo que sentía en su corazón, en su alma. Y es que, como les digo, hermanos, la sanación no había llegado solamente a su persona, sino a su alma completa. Ese hombre ya se había salvado por completo, porque a través de esta sanación, él sabía bien que estos apóstoles lo hicieron, pero fue por el poder de Dios, por el poder de nuestro Señor Jesús que estaba en ellos. Jesús les dijo: todo lo que pidan en mi nombre se cumplirá. Y entonces ellos no tenían la menor duda de que así iba a suceder, pero se mantenían en oración. ¿A qué iban ellos al templo? A hacer oración. Exactamente es lo que a muchos de nosotros nos hace falta, hermanos, la oración. Que Dios les bendiga, manténgase en oración y pídale a Dios que le dé palabras, que le dé entendimiento para poder llevar el mensaje más allá. Que Dios les bendiga.